Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen o nos vean. Hola Francisco, ¿cómo estás? Pues, muy bien. ¿Y tú? Yo sí te pregunto, ¿y tú cómo ¿Y estás? tú cómo estás? Yo estoy bien, no me puedo quejar. Yo un poquito. Te cuento lo que me pasó bien horrible. A ver, Saliendo del trabajo, iba a mi otro trabajo. Bueno, ya al consultorio. al trabajo número 3. Al trabajo número 6 y 6B. Y entonces resulta que pasé por un bache insignificante. Tan simple y sencillo como un pequeñísimo bache. Y escucho. Y prendió la alarma del sensor de llantas bajas. Dije, chin, ya se ponchó. Bueno, me bajo, paro el carro, se sintió así duro, entonces el carro. Dije, uy, demasiada información. Es que tiene otros servicios, el coche. Entonces me paro y dije, bueno, no pasa nada, no panda el cúnico, se tronó una llanta, la ves, no pasa nada. Voy a poner la refacción y luego a ver dónde consigo otra llanta. Pero me bajo y empiezo a cambiar la llanta y volteo a ver la otra, la de atrás, y volteo a ver la de enfrente y también estaba tronada. Eran dos llantas tronadas. Dije, no puede ser. Y ya, bueno, te sientas y reflexionas y dices, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, pues háblale a la grúa, ¿no? Porque supone que el carro tiene el servicio gratuito de grúa. Y en eso dije, bueno, iba a la consulta, estaban mis pacientes esperando, hablé, cancelé. Y dije, no, pues que se vayan, pues de aquí que llegue la grúa, ¿no? ¿Tú querías? Pues el seguro. No, pero el seguro no, O sea, no te cubre esas cosas. Que yo sepa, no. Un seguro sí, no. ¿no? Hay seguros ¿Ponchaduras? que sí. Bueno, es que, mira, tú debes de checarte los seguritos que tienes así de contratos de teléfono y esas cosas, porque a veces. A Sí. veces, sí. No, bueno, fíjate, dije, bueno, le voy a hablar a un amigo que le mando saludos a Ricardo. Dije, él tiene un carro igualito al mío. Dije, a ver si anda por aquí y a ver si me quiere hacer el favor. Es bien bueno, no, él. Y le hablé. Dijo, sí, Doc, no te preocupes, ahí voy. Entonces le puse mi llanta de refacción, que es una donita, es una llantita así súper chiquita. Y él me prestó, su carro trae una más grande, no sé por qué, voy a ir a preguntar porque la de él está más grande y me refiero a la llanta de nuevo. Es genética. Es genética. Sí, pues le dieron una llanta más grande. Total, mi carro venía así chueco. Y le hablé a los pacientes, lo rescaté porque eso me ayudó mi cuñado también a cambiar la llanta. Le mando un saludo a mi cuñado que también se portó bien chido. Ya llegué a la consulta, pero los pacientes estaban medio molestos algunos, pero ya terminé y llegué aquí todo. Quiero ver este escenario. No, Chuy, así no, al otro lado. No, a ver. Ándale así. Bueno, no, mira, Ricardo. no quería contarlo, pero Chuy no pudo quitar los birlos. Entonces lo tuve que hacer yo, pero sí me ayudaron. No, sí, bien buena onda. Y pues ahora tengo que conseguir 2 llantas. Está feo ese asunto. Está feo. Bueno, ¿qué querías que platicáramos hoy? Bueno, ya hablemos de cosas menos tristes. ¿Qué te parece si analizamos frases de personajes célebres en la historia? O puede ser alguna frase que te guste, que te inspire. Bueno, ¿tú traes alguna? Sí. Ok. Mira, la frase que yo traigo es de Helen Keller. Ella nació el 27 de junio de 1880. Sí, a la edad de 2 años. ¿Quién es Helen? Helen Keller. Helen Keller fue maestra en Harvard y fue la primera maestra con una discapacidad en impartir clases en una institución universitaria. Y su frase es: lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. ¿Sí? Y ella hacía referencia a esto porque para ella el conocimiento y la investigación se volvieron parte fundamental de su vida. Cuando era adolescente, pues sufrió como que cierto descuido, abandono por parte de sus papás. Al ser una niña con una discapacidad en los 1800, a finales de 1800, pues no era como que muy bien visto en aquel momento esto. Entonces, los papás tenían el medio de ponerles institutrices, de que alguien más se hiciera cargo de ella, y pues la niña se deprimió mucho. Bueno, Helen cuando era niña.
y encontró en la investigación y en el conocimiento una forma de descubrimiento y se encontró a sí misma. Bueno, eso como lo que significaría dentro del contexto de su profesión o de lo que se dedicaba a la frase, pero, por ejemplo, ella dice, lo que tú amas o lo que lo que disfrutamos. Lo que disfrutas, se vuelve parte de ti. Bueno, yo lo veo, es como cuando tú quieres mucho una cosa, cuando algo para ti significa mucho, no solo es algo que existe, o existe como un ente separado, sino que es algo que ya va a formar parte de ti. Y sabes que eso forma parte, creo yo, de esta situación. Uno como ser humano nunca terminas de cambiar y de evolucionar. Por muy poquitas experiencias, por muy poquito siempre vas cambiando. Vi alguna vez en algún podcast de Farid Dieck, donde él habla del ser tú mismo, y él dice, tú nunca llegas a ser tú mismo hasta el día que te mueres. Cuando te mueres ya puedes decir, soy la versión final de mí mismo, aquí fue. Y esto viene a colación porque es todas estas cosas que lo que te significa para ti, lo que tú quieres, cómo te van construyendo. O sea, tú eres realmente tú hoy es toda la construcción de lo que has vivido. Sí. Y entonces, incluso no solo lo que quieres, sino a lo mejor todo, pero más aún lo que quieres, como que se va adhiriendo ya inevitablemente para ti, o incluso aunque no lo recuerdes ya, puedes tener experiencia. Yo te aseguro que hay muchas experiencias de niños, buenas y malas, yo creo que más las buenas, que te marcaron y forjaron alguna parte de tu comportamiento de hoy. Hoy reaccionas a algunas cosas de cierta manera que hasta tú dices, ¿por qué reaccioné así? O incluso a veces dices, yo ni sabía que podía hacer eso, pero son parte de esta construcción que tienes ya de experiencias pasadas, ¿verdad? Aquí yo creo es a lo que se refiere ahí la frase un poquito, ¿no? Sí, entonces eso es lo que nos suma y eso es lo que nos va... Mira, a ver. Yo te quiero compartir una frase, nada más que la voy a buscar aquí porque no tuve chance de buscarla antes. Viene en el libro de cardiología, si no mal recuerdo, por aquí debe de estar. Este libro de... Bien mamador. No, espera. Ay, sí, de cardiología. No, pero no es de cardio. Mira, y esta frase yo siempre se las comento a mis alumnos porque, híjole, no la encuentro. Aquí está. Mira, el doctor Guadalajara es un cardiólogo súper importante en México y tiene su propio libro de cardiología, obviamente, pero fíjate que a mí me llamó mucho la atención y no sé por qué esta mención que viene en el libro no muchos estudiantes la recuerdan. De hecho, siempre les comento, han leído lo que dice el libro de cardiología al principio y nadie sabe de qué habla, pero la verdad es que es algo que si lo lees en el primer semestre de medicina a lo mejor hasta te sales, fíjate, pero también te hace como descubrir si realmente tienes o te gusta este rollo, ¿no? Fíjate lo que dice el doctor. El que inicia la carrera de medicina obtiene en realidad una matrícula de estudiante en un curso indefinido y vertiginoso que solo termina cuando la vejez y el agotamiento hacen del médico un trabajador inútil. Como que está, bueno, lo siento yo como bien fuerte, ¿no? Porque en muchas profesiones como que tienes un punto donde dices, voy a culminar en esto, ¿no? Claro que siempre hay la oportunidad de crecer, pero tal vez para... no sé, para un maestro, o sea, llegar a un aula, ver a sus alumnos crecer y sus 65 años de servicio y se jubila y listo, ¿no? Un arquitecto puede llegar a trabajar en un lugar importante, construir edificios así bien padres. Hacer su propia firma. Le pasa a los médicos y esto cuando muchos, y yo me incluyo, cuando entramos a estudiar medicina, yo ni siquiera sabía exactamente cuánto duraba la carrera, que había que hacer tantos sacrificios, es más, te digo algo, yo pensaba que salías a los 7 años con alguna especialidad y ya lo descubrí entrando y dije, no manches, es un chorro de tiempo. ¿En serio? Te lo juro, y fue un golpe así como, bueno, no un golpe, pero sí es como que dices, órale, sí es un chorro. Bueno, pero fíjate, esta frase dice que adquieres, dime. No, es que me acordé de una vez que estaban tú y un compañero, estábamos en tu casa en Tlahualilo y estábamos haciendo unas láminas para, no sé, era un librito de hojas negras y luego pasábamos te estábamos ayudando a dibujar. Ah, sí. Tú estabas haciendo todo el escrito y estabas estudiándote los como huesos, no sé qué estabas haciendo. Sí, era un trabajo que nos encargaba
maestra muy querida, radióloga, donde tenías que dibujar radiografías. Sí, radiografías. Entonces con los gises íbamos haciéndote los márgenes nosotros para que tú continuaras con las otras cosas y pues te estábamos ayudando. Y les pregunté, bueno, ¿y en qué se quieren especializar? Y tú amigos se quedaron así como que, güey, o sea, estás viendo que no podemos terminar el trabajo y ya nos estás preguntando por la especialidad. Sí, y entonces, fíjate, la frase dice que el que inicia la carrera obtiene una matrícula de estudiante en un curso indefinido. O sea, porque siempre vas a estar estudiando. Si realmente quieres estar actualizado, siempre tienes que estar estudiando. Es vertiginoso porque cambia mucho. En un momento también estás en un lado, luego en otro. O sea, llevas rumbos bien difíciles. Y es que yo tuve mucha suerte porque casi nunca no salí, o sea, yo hice la especialidad aquí, el servicio social también aquí cerca, aunque sí salí un poquito, pero hay gente que, no manches, hace el servicio social en un lado bien retirado y luego el internado regresa y luego a la residencia se va a otro lugar bien lejos, el servicio social de la residencia en otro lugar más lejos y termina tomando trabajo en un lugar donde ni siquiera nunca pensó vivir. Entonces sí es como muy complejo. Y esta frase que termina diciendo que esta matrícula de estudiante termina hasta que la vejez y el agotamiento hacen del médico un trabajador inútil, significa que probablemente el médico, por sus características de personalidad, va a trabajar hasta el último día de su vida o hasta que ya no pueda trabajar. No solo atendiendo pacientes en un ámbito hospitalario, digo, también se jubilan, también se retiran, pero como que siempre hay algo, o sea, de enseñanza, investigación. Siempre te van a preguntar, oye, tu tío abuelo es doctor, pregúntale a él, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Bueno, los médicos que yo he conocido, porque en mi casa son más de... Yo he visto personas que son se resfrió el niño, ay, dale un paracetamol y los automedican. Y en mi casa, porque mi hermana ni siquiera fue una automedicación, le dieron un medicamento que le hizo daño, fue a dar al hospital y estuvo en terapia intensiva. Entonces, pues en mi casa siempre ha sido de mejor ve al doctor, así sea una gripita, ve al doctor, porque así el doctor va a saber qué te dio y va a saber qué fue lo que te causó alguna alergia o algo así. Pero en base a eso, o con base en eso, he tenido así como que experiencias de conocer médicos. La enfermedad de mi papá pues nos llevó a conocer a muchos doctores también. Y yo nunca he visto un médico que no se haya retirado por problemas de salud. O sea, yo los he visto que ya están muy viejitos y por lo que se retiran es o porque ya les dio Parkinson o porque ya perdieron memoria, ya perdieron vista, porque... ¿Qué más he visto que por artritis? O sea, los cirujanos a los que yo he visto que se retiran ha sido porque ya sus manitas ya no pueden. Pues sí, entonces ese es como algo que debían de explicarte en el curso propedéutico de medicina. Muchos no. Lo primero que te deberían... No, pero no te creas, no hacen caso. No, y mira, la verdad es que a lo mejor suena... Bueno, yo a veces digo, es muy mamador esto de que, esto de medicina y me desvelo y siempre andan, bueno, con la bata, la mochila, o sea, también no es para tanto, o sea, creo que si elegimos esto, pues de modo, aguantarse y nada de que, yo soy porque me desvelo, yo soy nada, pues ya sabíamos más o menos en lo que estábamos, entonces pues no apechugar, ¿verdad? Apechugar. Esa es la frase que yo te quería compartir. Yo creo que a veces es hasta cierto punto ingrato el paciente con el médico. Yo sí lo he visto así como que... Pues de todo da la mata. Bueno, porque yo siempre, dice Dylan, es que el doctor estudia 15 años, te encuentra el tratamiento, se alivian y es gracias a la Virgencita de Guadalupe. Bueno, pues ya siempre hay que dar gracias a Dios. Y es gracias a San Juditas Tadeo. Bueno, ¿tienes alguna otra frase? Sí, tengo una. Y eso me gusta porque va de la mano con lo que tú dijiste y es de Malala. ¿Sabes quién es Malala? Ni idea. ¿No sabes quién es Malala? No. Malala es una niña pakistaní. Cuéntame más. Ganadora del Premio Nobel de la Paz. ¿Hace cuánto? Hace como 10, 15 años. Okay. Estaba muy chavita. Tenía como 14 años cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Okay. Y ella su papá es maestro
daba clases a mujeres en Pakistán. Llegó un grupo radical islamita, sí, a su ciudad y las encontró en la escuela, las mató a la mayoría de sus compañeras. A ella le dispararon en la cabeza, pero sobrevivió. Su papá tuvo que huir de Pakistán porque al ser maestro y darle educación a mujeres, pues lo iban a ahorcar. Entonces, al tener que huir de Pakistán, Malala empieza una campaña acerca de la concientización de la educación para los niños en países donde la educación es escasa. Ya sé quién es. Sí. Solo que no, la verdad es que no recordaba el nombre, pero sí, ya lo ubicaste. Sí, activista. Sí, es un activista. Es una chica activista. Ajá. Y su frase es: para hacerme poderosa solo necesito una cosa: educación. Entonces, cuando tú dudas del poder que tiene un médico, en realidad los médicos podrían conquistar el mundo porque se necesita mucha educación, mucha disciplina, mucho temple para poder tener ese contacto con los humanos, porque al final de cuentas tú sabes, bajo la educación que has recibido, cómo funciona la anatomía del ser humano, y también sabes, a base de experiencia, que esa persona es el hijo de alguien, es el papá de alguien, y hay una humanidad en este... Oye, pero ¿a qué crees que se refiere con la educación? O sea, educación escolar, educación profesional. Educación escolar. ¿Sabes? Porque, o sea, totalmente de acuerdo, pero en la actualidad tú sabes que muchos países, y incluimos a México definitivamente, hay un rezago educativo bien importante, pero no solamente en la cuestión de recursos, sino, por ejemplo, ya ves tú a veces como que ya cuando te enfrentas ya a las problemáticas cotidianas, ahora sí que entrarle al toro por los cuernos, hay muchas cosas que dices: ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? ¿Por qué esto no lo vi en la escuela? Entonces creo que hay muchos problemas educativos que van de la mano con la cuestión de qué le estamos enseñando o qué le están enseñando a los niños en la escuela, o cómo le están enseñando a los niños en la escuela. Por ejemplo, a los niños en las escuelas no ven tanto economía, que eso les ayudaría mucho. Inteligencia emocional. No ven, o sea, por ejemplo, desde educación fiscal. Sí, o sea, y pues todo el mundo paga impuestos, y siento que nadie nos enseña en cómo trabajar, incluso cómo vender, cómo cobrar, emprendimiento, de inteligencia emocional. Inteligencia emocional, hay un montón de cosas y es la forma de cómo les están inculcando muchas cosas en las escuelas. De hecho, hay muchos países que tienen sistemas educativos muy buenos, pero como que siempre lo disruptivo nunca cabe, como que no sé, no se aceptan muchas cosas que pudieran mejorar, y a veces hasta parece que nos quisieran, como que si el gobierno nos quisiera tener así, o sea, da la impresión a veces, ¿verdad? Es que no te da la impresión. Así es. O sea, en realidad creo que entre más ignoremos, más fácil de dominar somos. O sea, la gente, al ignorar cosas, había una frase que decía: puedes engañar a poquitos por mucho tiempo, puedes engañar a algunos por un tiempo, pero nunca podrás engañar a todo el mundo por siempre. Algo así, ¿verdad? Sí, una frase que si no me acuerdo de... no me acuerdo, pero sí, es decir, una frase famosilla. Sí. Pero bueno, sí. O sea, sí, como que le da miedo luego al gobierno tener... Sí, porque al momento en el que tú tengas conocimiento de lo que puedes exigir y cómo funciona, pues... Y más allá, no solo es el gobierno, también como que hay cosas más arriba que desconocemos completamente, ¿no? Bueno, sí. ¿Alguna otra frase? Bueno. ¿O sigo yo? Sigues. Sigue yo, tú. ¿verdad? Mira, yo quiero hacer mención de una frase bien curiosa. Ganas que la tenía por acá, creo que la perdí. Aquí está. Esa frase la dijo Enrique Peña Nieto. A ver. A mí me marcó.
Fue muy importante. Sí, yo fui uno antes y después de esa frase. El mundo fue uno, el mundo antes. Un parteaguas. Sí, fue un parteaguas en la historia de la humanidad completamente. El presidente estaba por descender en un avión en Oaxaca y le preguntaron que a qué hora se iba a llegar. Dice, ya estamos a 1 minuto. No menos, como 5 minutos. Como 5 minutos. Es como, ¿cuánto tiempo falta para que terminemos la conversación? Sí. Estamos fíjate, como a no 1 sé, minuto. Él dice que lo distrajeron, que estaba como distraído y sí, imagínate. Y quise traer esa frase de colación por varias cosas. Primero, creo que este personaje que fue muy emblemático, siento que su sexenio... Lo extrañas, Sí, un chorro. O sea, porque... No sé, ahora como las mañanas todas aburridas, digo, está bien, que salga e informe o diga lo que quiera decir. Sí, bueno, ok, ya. No quiero pedos. Porque tú sabes cómo no. Sí, ok. Pero en ese sexenio, incluso le servía hasta como distractor, porque sí hacían muchas cosas, o sea, sí hacían muchas intervenciones. Podrán ser buenas, podrán ser malas, pero hacían muchas cosas. Y el hecho de que siempre ocurrieran cosas de ese tipo, como que mantenían el foco sobre ese personaje y no sobre cosas que estaban pasando por detrás. Siempre fue ese foco. O sea, te puedes mencionar desde que era candidato lo de los 3 libros, luego cuando se le cayó el pastel, cuando salió la mujer a defenderlo. O sea, un chorro de cosas que siempre, yo sé que nadie va a aplaudir. Y cosas así. Yo sé que nadie va a aplaudir. Entonces, no sé, me marcó mucho esa frase. Fue emblemática. Pues es que es parte del pan y el circo, ¿no? Al pueblo pan y circo. Ok, ¿y crees que lo hacía a propósito? Yo creo que no. Sí. ¿Tú crees que lo hacía a propósito? Sí. O sea, se le cayó, dijeron, se le va a caer el pastel. No, o sea, no creo que lo hiciera a propósito, pero creo que, es que sabes que a esas escalas ya de poder, hay quien te maneja la imagen, hay quien te diseña qué te vas a poner para cómo te vas a ver en cámaras. Y es más, hasta los zapatos sucios, tengo amigos mercadólogos que se dedican a hacer campañas políticas para candidatos. Hasta los zapatos sucios en un candidato son planeados. Bueno, me acuerdo mucho de que lo criticaron porque traía los calcetines al revés. Ajá. Y entonces todo el mundo dice, no, sí se ponen los calcetines al revés, así es capaz. Primero dijeron, si es capaz de ponerse los calcetines al revés. Y luego él sale a aclarar, si supiste eso, ¿no? Que le llamaban el calcetagate. Entonces saca un Twitter después donde dice, aquí están los calcetines y ya se ve que el diseño así era, tenían como una costura enfrente que hacía parecer que tenían los talones enfrente. Al revés. Pero bueno. Resulta que saca ese Twitter mostrando sus calcetines y no, pues le da peor. O sea, calcetines de 30,000 pesos. ¿Tú crees que eso fue? No, pero ¿tú crees que eso fue planeado? O sea, le dijeron, saque esto para que lo critiquen por esto. Porque mira, saca el Twitter y tú dices, ¿qué le van a decir? Entonces dicen, o sea, sales a aclarar lo de los calcetines, pero los 43 siguen desaparecidos. Aclara lo de los 43, aclara lo de la Casa Blanca, aclara todo. Entonces, ¿tú crees que eso fue premeditado? Yo pienso que era natural, o sea, como que sí, como que lo dejaron muy libre. Entonces, imagínate, la verdad, si yo estuviera en sus zapatos, y yo creo que muchos de nosotros, así todos mortales, haríamos 100,000 pendejadas más que todas las que él hizo, porque son muchas cosas en las que tienes que estar todo el día así pensando. De hecho, cuando habla uno así con los amigos y te salen cosas, sí. Imagínate estar todo el día hablando y que no se te va a salir una, pues a fuerza. Más bien siento que cuando no hay es cuando está como más disfrazado, ¿verdad? Creo que tienes que ver La Corona, es una serie que está, ahí no sé si en HBO o en Amazon. Y te habla de cómo instruyen a las personas para que sean diplomáticos y para que sean figuras públicas. Por cómo se instruyó a Isabel II. Entonces, no, Francisco, no hay cosas al azar. Lo hacía a propósito. Sí, o sea que te robó, nos robó, me robó. Oye, pero fíjate, por ejemplo, cuando se le cae el pastel, si supiste esa escena, ¿no? Que estaba festejando su cumpleaños con algún grupo étnico. Algún mitin o algo así. Era un grupo étnico en Oaxaca, Chiapas, no sé, por allá. Y
va a darle la mordida a su pastel porque cumpleaños, le corta la rebanada y al momento de que le va a dar la mordida, se le cae. O sea, se le cae el pastel. Uh-huh. Y en las noticias lo editaron, o sea, en las noticias no salió, sino que pues ya fue gente que estuvo grabando que sí hizo mención a la caída del pastel. Sí. Pues el calceta gay, la caída del pastel, Peña, la Peña Fiel. Sí, Peña Fiel, sí. Vino a Tlahuelilo como en el 4º año de gobierno. Ajá. A inaugurar la empresa está muy grande que se llama Su Carne. Sí, es cierto. Llegó en helicóptero, lo cual es muy triste porque hubiera estado padre que se lo llevaran por la carreterucha esa que tenemos, que tiene más baches y nada y pozos para que dijera, ay, ¿qué es esto? O sea, arréglelo. Oye, ¿tú te has fijado que va a venir el Papa o va a venir alguien importante, parchan y reparan las carreteras? Cuando vino Aispuro a hacer una inauguración de aquí de techumbres y así de las primarias, aquí en Filadelfia anduvieron parchando las calles principales. Ni vayas tan lejos en el trabajo. Hay supervisión, arreglen todo. Yo pues sí. Dejen todo para que sepan cómo está el business. Porque luego piensan que todo está bien y dicen, esto sí pueden trabajar, pónganle más trabajo. Eso tiene que ver con mi siguiente frase. A ver. Mi siguiente frase es de Denise Dresser. Denise Dresser es una académica, politóloga, escritora. Ya sé que hoy me vi muy ignorante, pero hoy sí sé quién es Denise Dresser. ¿Sí sabes quién es Denise Dresser? Ok. Entonces. Es la de la niñera, ¿no? No, esa es Fran Drescher. Esa es Fran Drescher. Cielo, señor Sheffield. Que le dice, señor Sheffield, no, ¿puedo pasar, Nana Fine? ¿Se encuentra decente? Sí, pero en un segundo me puedo poner indecente. Sí, pero en un segundo me puedo poner indecente. Denme un minuto. Bueno, pero no es esa Drescher. No, es Dresser. Eso estamos acá. Ok. Y dice así: ser buen ciudadano en México es un esfuerzo titánico, porque todo está organizado para complicarle la vida. Entonces, tú quieres que se den cuenta de que tenemos carencias, de que tenemos necesidades, pero luego te dicen, no, que no se den. No te quejes. Ajá, no te quejes. No se den cuenta. Por ejemplo, en los exámenes enlace, bueno, en aquel tiempo eran pruebas PISA o algo así, que teníamos que evaluar a los niños para que viéramos qué nivel de rezago educativo teníamos. Eran 20 años cuando hace 10 años yo aplicaba esas pruebas. Teníamos 20 años de rezago educativo. Tú dices, ¿por qué no nos hemos puesto un plan educativo? Porque tenemos una diversidad cultural muy grande y queremos homologar la educación para todos los niños reciban el mismo tipo de educación. Y estamos de acuerdo que tú no puedes educar a un niño de aquí de Gómez Palacio de la misma forma en la que vas a educar a un niño otomí en la Sierra de Oaxaca. O sea, tienen culturas muy distintas, hasta idiomas muy distintos. Entonces, cuando nuestras autoridades y las personas que están por encima de nosotros no se ponen a trabajar y tú quieres exigirle al volverte buen ciudadano y decirle, a ver, mis cuentas, ¿qué estás haciendo con mis impuestos? ¿Qué estás haciendo? Te vas a encontrar con una serie de trabas que dices, no, pues mejor no le muevo. Desde el trabajo, donde dices, si me quejo en alguna institución de que en mi trabajo no me dan las vacaciones, los 6 días consecutivos de vacaciones que requiero, y me dicen, puedes tomar 2 días ahorita, 2 días dentro de un mes y 2 días, a ver cuándo te los puedo dar porque la producción o la planificación no está para que tú tomes tus 6 días de vacaciones. Tú no te puedes ir 6 días consecutivos de vacaciones. Y te puedo asegurar que conoces personas que están en instituciones privadas que no pueden tomar sus vacaciones hasta que el jefe les diga, ok, ya le puedo dar sus días de vacaciones, pero no se los van a dar consecutivos. Entonces, se te hace un esfuerzo titánico el comportarte de una forma como buen ciudadano, porque el sistema no está hecho para que tú admitas que hay errores en el sistema y que los puedas investigar y los puedas exponer. No, bueno, por ejemplo, en México quien expone los errores o quien se dedica a esto es el periodista. Uh-huh. ¿Sí? Y en México el periodismo es una de las profesiones más peligrosas, ¿no? Sí. Y
Y esto pues sí viene con que es difícil criticar, es difícil estar en contra, ¿verdad?, de lo que pasa, y luego aparte no hay eco, no hay herramientas. Pero en general el mundo es violento. En general el mundo, nos dice, porque la frase es en México, como que al ciudadano es ponérsela difícil, ¿verdad? Sí. Pero en general la vida es violenta, pues el mundo es complicado, tienes que estar siempre cuidándote de todos lados, a veces hasta quien piensas que son tus amigos, tienen así puñaladas rastreras, entonces sí, como que entre que tienes que ir fomentando cariño, estás entre ser bueno y cuidarte de los demás, estás entre esa situación. Y incluso el sistema en el que vivimos, ¿verdad? El sistema socioeconómico, donde es la ley del pues ahora sí que ¿qué será? Del más fuerte, del más listo. A veces en México la frase está famosa que dice el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza. El que agandalla no batalla. Sí, entonces vivimos en eso. Y la verdad es que cuando piensas portarte bien, se te dificulta más. Luego es mejor, ¿verdad?, estar con la conciencia bien tranquila, pero sí se te dificulta más, ¿no? Sí, mira, es que por ejemplo, algo que también Denise Dresser decía es que México dejó de ser una democracia y México se convirtió en una corporatocracia. ¿Qué quiere decir? Que el poder está al servicio de las corporaciones. Y cuando ya pones al gobierno al servicio de las corporaciones, pues deja de ver por sus ciudadanos y empieza a ver por un sistema que pues nos explota. Eso le pasa a todas las democracias. La democracia viene de, si no mal recuerdo, de la antigua Grecia, donde había como quienes decidían eran los grupos de sabios, se juntaban los sabios a decidir, pero siempre tenía que haber como alguien que mandara. Entonces decían, bueno, ¿cómo elegimos a alguien que represente al pueblo, ¿no?, a la gente? Entonces vamos a hacer elecciones y tenemos candidatos que pueden ser elegidos por la gente. Y al formar candidatos para que la gente los elija, porque no puedes elegir entre todos, o sea, decir yo propongo a él y tener 1000 candidatos, no se puede, sería imposible elegir, porque somos muchos. Entonces lo que se hicieron fueron los grupos, que son ahora como los partidos políticos, siempre han existido, partidos políticos. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Polarizan. Es decir, yo pienso esto y tú estás mal por esto. Yo pienso esto y tú estás mal por esto. Y entonces se genera polarización porque casi siempre las ideas de unos van en contra de la otra sin que necesariamente se complementen. Total, tienes una sociedad polarizada que elige a alguien que va a representarte. Pero esa representación es meramente ficticia porque no existe el mecanismo real en el que, bueno, yo ya te elegí. Para empezar, ya tengo de contrincante a los otros 50 millones de personas porque somos de partidos contrarios y tenemos ideas opuestas. Y luego ya te elegí y no me cumples. ¿Cuál es el mecanismo legal para decir, tú no me estás cumpliendo, quítate? No existe. Y en ninguna democracia existe. O sea, realmente no existe, sino que el que está arriba, que en aquellas épocas que te mencionaba antiguamente, estaban representados seguían siendo los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Los que tenían el capital, la producción. Entonces, quienes gobernaban realmente son los burgueses y quienes gobiernan hoy actualmente son los burgueses, o sea, siguen siendo la misma cosa y no hay un mecanismo para que desde abajo toda la gente les diga, lo están haciendo mal, cáiganse. No, nunca pasa. Oye, y bueno, es que eso me llevó ahora a la revocación de mandato del Cabecita de Algodón. Yo estoy que estás porque le revoquen el mandato. No va a ocurrir. No va a ocurrir, mira, yo primero. Sé que no va a ocurrir porque nos darían toda la torre económicamente. O sea. Pudiera ser. No, pero mira, no sé si nos convenga o no. Por lo que tú dices, porque generaría tal vez inestabilidad. Sí. Pero no va a ocurrir porque tiene muchísima aceptación. Tiene muchísima. Hay que decirlo como con todas sus letras. No solo es un dictador, porque un dictador puede nada más porque sí utilizar la violencia, pero él no es su caso, porque aún goza de muchísima aceptación. Entonces puede lanzar la encuesta de que para ver si habilita o no una votación para revocación de mandato y no va a pasar nada, o sea, va a resultar que no, porque somos los menos que queremos los que queremos la revocación. Y aunque la hiciera, yo creo que
no va a haber mayoría para que revoque. Y si la hubiera, no creo que la acepte, ¿verdad? Bueno, lo que yo sí creo es que sí se debería de salir a votar sí, claro. en contra de la revocación del mandato. En contra de la no, a favor de la revocación del mandato. O para que así se dé cuenta de que no puede permanecer en el poder. Porque yo sí le tengo miedo que se vuelva dictador. O sea, sí me da miedo sí que... puede, pero bueno, esas cuestiones pinta políticas. mucho para quererse la política yo sigo, sí me gusta, pero tengo un amigo en Morena, Jonathan, un saludo. No voy a hablar, no voy a hablar mal de Andrés Manuel. Bueno, ¿ves lo que te digo? El ciudadano lo tiene difícil porque hay conflictos de interés. Sí, claro. Siempre tenemos conflictos de interés. Bueno, te quiero compartir mi siguiente frase. Esta frase me llamó mucho la atención, es de Diego Rusarín, es un influencer más bien reciente, que no es todavía tan conocido, pero ya ahí la lleva. Él es un ingeniero industrial, food designer, y escribió un libro que me chuté, y que pues no es más que algunas ideas así rebuscadas. Pero quiero compartirte muchas me llaman la atención, pero esta me parece muy chispa. Fíjate bien, y yo creo que se refiere a la comunicación y la fricción que puede haber en la comunicación, porque dice: entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, está nuestra relación. O sea, en esa confusión completa está nuestra relación. Es como hablar de estas fricciones que existen siempre por las ideas, ¿no? Porque tenemos siempre ideas que concebimos del mundo que puedan ser diferentes a la del otro, pero no solamente diferentes, sino la forma en que las entendemos son muy diferentes, y entre eso pues tenemos que convivir. Sí. Es que aprendemos a ver el mundo con un cristal hecho a base de lo que decías tú, el constructo de todas las experiencias vividas. Entonces tú puedes denotar o puedes decir algo, y las mujeres, y las personas tendemos a leer entre líneas, tendemos a querer interpretar o suponer. Entonces, con toda esa mezcolanza está la comunicación, y llegar a la comunicación asertiva y entender qué realmente quiso decir la otra persona, quitándole todo lo que yo creo que quiso decir, todo lo que yo me imagino que quiso decir, está complejo, y por eso las relaciones humanas son tan complejas. Y fíjate, tú dices, ¿cuál es la verdad? Y la verdad es como una materia de estudio bien complicada. Sí. Por ejemplo, cuando se da una noticia en algún periódico, en la televisión, siempre se dice, que debes de ver la noticia desde quien te la dice, porque no es lo mismo que la diga cómo la vivió alguien, cómo la vivió otro, cómo la ve uno, cómo la ve el otro. La noticia siempre va a ser diferente. ¿Qué quiere decir? Que un acontecimiento tiene varias realidades. Sí. Y de hecho, esta teoría de la verdad habla precisamente de eso, de que la verdad no es algo a lo que tú puedas llegar, sino que es algo a lo que te acercas. Y hay una frase de Einstein que lo ejemplifica muy bien, que dice, Albert Einstein dice: vivimos en un mundo en el que la verdad es opacada por una realidad que no existe. Es decir, porque lo que creemos que es la realidad, a veces ni siquiera se acerca a lo que es realmente lo que ocurre. Y al momento de querer encontrar la verdad, pues nomás nos encontramos con que nos confundimos más, ¿verdad? Sí. Mira, con eso está esta otra frase de Leonora Carrington. Leonora Carrington es una pintora surrealista. Que le gustaban mucho los gatos. Que le gustaban mucho los gatos. Ahí tiene unas figuras bien bonitas de gatos, unas pinturas bien bonitas. Sí. Ella decía que, si alguien llegaba a su casa y su gato no lo quería, no entraba a su casa. No entraba a su casa. Sí. Bueno, entonces dice, no hay que poner las palabras antes de la realidad, hay que poner primero la realidad. Pero es que es bien complicado. Tomemos en cuenta que era surrealista. Ya sé, qué loco. Porque es al revés, espérame. Porque es al revés, fíjate. Si no mal recuerdo, Lacan, la palabra mata la cosa. Ok. La palabra mata la cosa es
la realidad está construida por el lenguaje, porque él dice, hay que poner la realidad antes de las palabras, pero no se puede, porque tu mente está construida como si fueran piezas de rompecabezas por medio del lenguaje. Entonces, cuando no te puedes separar del lenguaje, entonces tendrías que poner, siempre tienes que, al momento de escribir algo, lo encajonas, lo encierras, y ya no es más que eso, y no puedes escapar de ahí, y no hay forma que para tu mente pueda escapar de ahí. Y esto nos tiene atrapados. Se dice que estamos atrapados en el lenguaje, porque es el lenguaje el que va a construir tu idea del mundo, tú cómo vives el mundo, cómo lo visualizas. Entonces, creo que la antítesis de esa frase sería esta de la palabra mata la cosa, porque en cuanto ejecutas tu lenguaje, la cosa, por muy surrealista que sea, ya la encajonas. Pero tienes razón, o sea, ella era surrealista, ¿no? Sí, ella era surrealista. Fui a el castillo de Edward James en las vacaciones pasadas y está bien bonito. Y es como las ideas mismas de Carrington. De hecho, Edward James y Carrington eran, ahí te platican, ¿no? Que eran amigos. Y hay algunas figuras de Leonora Carrington en el castillo de Edward James, que es una locura. Ese lugar es una locura, está bien padre. Cerquita del castillo está también el Museo de Leonora Carrington. Sí, está muy sencillito, fíjate, para todo lo que tiene ella, para todas sus pinturas. Hay algunas esculturas ahí de ella que están muy padres, pero creo que está muy chiquito. Sí. ¿Has ido a la Casa Azul de Frida Kahlo? No. Está bien padre. ¿Sabes qué? Yo fui, pero una vez a una exposición, cuando remodelaron la Casa Azul, descubrieron un cuarto que tenía la Casa Azul, donde estaba en la habitación de Frida y al fondo estaba esa puerta. Nunca la habían abierto. Entonces abrieron la puerta y encontraron... Ah, sí, había bosquejos y vestidos bosquejos. Sí, esa puerta pero no se había abierto porque tenía la indicación de que se abriría en cierta fecha o en cierto año, hasta entonces se iba a abrir. Entonces, esa era una indicación, creo que 50 años después, no sé cuánto, se abre y encuentran bosquejos y que también tal vez no son la obra tan importante que tiene Frida Kahlo, pero por la significancia de que eran de Frida Kahlo, pues toman mucho. Y tiene una salita hacia aparte donde exponen estas como bueno, formas. Esa exposición vino aquí a Torreón, a la Casa de la Cultura, como en 2000. ¿Se pueden mover? Sí. Órale. Tenía fotografías, tenía un diario y tenía la ropa de Frida. La trajo la Casa de la Cultura como en 2005. Está ahí en La Juárez y Colón. Es la Casa de la Cultura de Torreón. Y ahí trajeron y eso fue pues la acercación más próxima que he tenido a la Casa Azul, porque venían frases escritas por Frida en su diario, venían las fotografías que complementaban las frases y venían algunos bosquejos de sus obras. Y deberías darte la vuelta a la Casa Azul, te va a dejar bien, una experiencia muy padre. Tienen una sala donde hay un como estudio, creo que eran los muebles de Frida y algunas cosas que Frida utilizaba y algo más de utilería, pero te prestan, bueno, no sé si es igual, yo fue hace muchos años, 2014, te prestan audífonos y te van contando toda la historia y te mencionan que ahí era el estudio Frida Kahlo y ponen ahí sus herramientas, como dicen, como si se fuera a venir ahorita a pintar. Y esa parte está bien padre, fue mi favorita porque te da la impresión como que ahorita va a llegar a hacer algo esta muchacha, ¿no? Sí, esta ñora. No respeto. Oye, dicen que en realidad... O sea, sí, bueno, no, o sea, siempre el respeto a todos, ¿no? Pero tenía muchas cosas que muy criticables. Ellos dos, como pareja. Pues... Sí, no sé si se deba de separar a la obra de la persona, claro. No si sé. realmente ese es un buen tema para discutir, pero sí había muchas cuestiones ahí bien. Pues no, ¿sabes cuál es el problema? El amor romántico. Otra vez. No duele, no debe doler. Es que ellos se amaban libremente, no eran así. Bueno, no te creas. Libremente, pero era feito con ella, él. Sí. Entonces, así como que es tu libertad, no existe la libertad como tal. No. Bueno, no porque el poder solo existe si se ejerce, decía Maquiavelo,
Pero, y ahí era una relación de sometimiento, pues ella era sumisa ante él. Que no sé por qué ahora es como que símbolo del feminismo hasta cierto punto, está. Frida, cuando yo veo y digo... Ironías ahí. Oye, ya nos extendimos mucho, estamos sobre tiempo. Ok. ¿Conclusión o...? ¿Te gustó esta dinámica? Sí, sí me gustó. Me gustó porque como que nos hace fluir más, ¿no? Sí, bueno. Sí, es un poco más fluido. Solo, bueno, yo no tuve tiempo de preparar muchas frases, creo que tomé algunas de las que ya, que tenía ahí en mente, pero sí me gustó. Ok, bueno, entonces tenemos que entender que primero hay que educarnos, hay que pedir que nos den educación y recibir esa educación, querer recibir esa educación, porque si conoces la verdad te hace libre. Pero también quedamos en que la verdad no es algo a lo que podemos acceder. No estudias medicina, es la otra conclusión. Si no quieres ser estudiante permanente y vivir en casa de tus papás hasta los 30. Le dije a Dylan y me dice, entonces sí me vas a mantener hasta los 30. Sí. Y pues nada más. Sería todo. Pues muchísimas gracias, por favor, denle like, suscríbanse y compartan. Pero no, sí tenemos donde se suscriban. Sí tenemos. No nos subimos a YouTube. Sí. Sí, ahí. YouTube. Sí, entren a YouTube. Entren a YouTube. Que no vean el video completo, pero. No, sí tienen que ver el video completo, ¿no? Piquen a los botones. Ay, píquenle a los botoncitos. Bueno, adiós. Los queremos. Corte.